Hola futboleros, ¿cómo andan? Hoy les traigo un video que les va a interesar porque vamos a ver cuáles son los mejores jugadores del juego, los más utilizados por el ambiente competitivo, porque me tomé el trabajo de analizar una por una las plantillas del top 50 de Play para poder sacar un porcentaje de cuáles son estos jugadores los más utilizados. Así que si querés conocer qué jugadores son 100% meta, acompáñame. Vamos a comenzar viendo a los arqueros, que en este caso no hubo demasiadas sorpresas. El arquero más utilizado fue Manolo Neuer, con un 22% presente en las plantillas analizadas, y su versión más predominante fue la del Bayern Múnich. Después le sigue muy cerca Donnarumma, presente en un 18%, y luego aparece Courtois con un 16%. La verdad creo que estos tres arqueros son los mejores del juego por lejos. Incluso ustedes me comentaron muchas veces lo bien que les rinde Courtois. Y yo en mi caso particular probé a Neuer y a Donnarumma y son bastante parecidos, tienen muy buena cobertura. Lo que sí hay que destacar de Courtois, que por ejemplo es arquero defensivo, no va a salir tanto de los tres palos. Y lo que sí es el más alto de los tres, midiendo 1,99. Igualmente los tres superan el 1,90 m. La verdad me parece que son muy buenos arqueros. Y ahora vamos a pasar con los defensas. Pero antes le quiero agradecer de todo corazón a Wookie, que es un suscriptor que me facilitó esta plantilla de Excel para poder sacar el porcentaje a detalle y poder realizar este video, porque yo soy de madera con el Excel y sinceramente sin él no lo hubiera podido lograr. Le mando un aplauso y espero que también le manden un aplauso a ustedes como comunidad, porque sin él este video no hubiera existido. Ahora sí, pasemos con los defensas. En cuanto a los defensores, lo planteé tácticamente con 3 defensas centrales y un lateral, porque la mayoría de plantillas analizadas lo utilizan de esta manera, así que por eso es la razón. El defensor más utilizado por lejos es Rüdiger nominado. Es una locura, aparece en el 52% de las plantillas analizadas y es que es una verdadera bestia. O sea, mide 1,90, tiene mucho contacto físico, tiene muchos stats en defensa. Y si no lo tenés es una lástima porque ya no se puede conseguir, pero si lo tenés, utilizalo porque en serio es muy bueno y aparece en el 52%, en serio es un montonazo. Después aparece Hernández en el 42% de las plantillas analizadas, que lo suelen utilizar como lateral defensivo, como del lado izquierdo, pero su versión, sobre todo la versión de eFootball 2022, porque en la versión de eFootball 2023, que ahora se puede conseguir con GP, cambió ese atacante extra y se modificaron algunas cosas. Y la versión normal es la más predominante porque, te vuelvo a repetir, es la versión de 2022 y es una de las más utilizadas. Después acá viene un jugador que me sorprendió, que yo no lo tenía tan en cuenta, pero a raíz de analizarlos me sorprendió bastante, que aparece Van Dijk en un 38% de plantillas analizadas. Su versión normal es la más predominante. ¿Y por qué no lo tenía tan en cuenta? Porque creo que se queda un poco corto en aceleración. Pero viendo un poco el meta del juego y analizando los jugadores, los defensores más utilizados, entendí que hoy por hoy la carga con el hombro es muy importante si la sabes utilizar correctamente. Que vamos a hacer un tutorial al respecto de la carga con el hombro. Suscríbete si no lo estás y activa las notificaciones, porque ese tutorial va a valer mucho la pena. Y como te digo, es una mecánica muy importante a día de hoy que desestabiliza a los delanteros. Y es por eso es importante tener jugadores fuertes, jugadores pesados y que sean muy buenos en el 1 contra 1. Después, ¿qué tenemos? En este caso que ya dijimos, 4 defensores. Después ya empieza a aparecer, por ejemplo, un Marquinhos con un 22% presente en las plantillas analizadas. Soy el Frano del futuro, interrumpo este video para comentarte que está por empezar la Frano Cup. 3 torneos organizados para la comunidad de manera gratuita y con premios para la plataforma Play, Xbox y Steam. Y te recomiendo que ingreses al Discord del canal, leas el apartado de reglamento para que entiendas 100% cómo funciona el torneo. Hay tiempo hasta el viernes de anotarse y en serio me encantaría que participes. Ahora sí, sigamos con el video. Su versión más predominante es la del pack premium. Después también tenemos a Koulibaly en su versión normal, también aparece en un 22%. La versión normal del Napoli, que ahora con la actualización de noviembre va a desaparecer, nos van a dar GP y entrenamientos como recompensa, o no me sale la palabra cómo sería, por ese jugador, porque va a desaparecer con esta nueva actualización. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, hay que ver a qué jugador utilizaría en ese caso. Yo a Koulibaly lo utilizo un montón, es uno de los defensas centrales que más me gustó de todo el juego, porque es rápido, es muy agresivo y sería similar a Rüdiger, simplemente que además tiene la habilidad de bloqueador. Después también tenemos a De Ligt, que De Ligt me sorprendió, está presente en un 20% de las plantillas.
En este caso, su versión más predominante es la del pack del Bayern Múnich. Y este también es similar a Van Dijk. Tiene muy buenos stats en contacto físico, tiene muy buenos stats en defensa. Me parecía un poco lento, pero volvemos a lo mismo, que en el meta actual rinde y muy bien. Y además es creador de juego, cosa que no se te va a desacomodar tanto. Es creador su estilo de juego. En el caso, por ejemplo, de Koulibaly o de Rudiger, son destructores, van a ser mucho más agresivos. Después tenemos a Koundé, que también me sorprendió, está presente en un 20% de las plantillas analizadas. Y la versión más predominante es la versión actual de contrato designado, que la puede conseguir cualquier persona. Y ahora vamos a hablar de algo importante, porque aparece la primera leyenda, aparece Puyol en un 18% de plantillas analizadas. Y la versión más utilizada es la versión épica, que aparece en un 12%. La versión épica, que es una bestia Puyol. Puyol verdaderamente tiene muy buenos stats en defensa, tiene buen contacto físico, tiene buen salto. Le puede faltar alguna que otra habilidad, creo que le faltaba cabezazo si no me equivoco, pero igualmente es muy bueno. ¿Qué es lo que pasa? Que para mí Puyol es uno de los mejores jugadores del juego, su versión épica, pero obviamente no todas las personas lo pueden tener, porque o no tuvieron la suerte en las cajas, o simplemente no quisieron gastar dinero. Así que hay que tener en cuenta eso, por eso también vamos a ver sobre todo quizás versiones normales y no aparecen tantas leyendas, porque las leyendas son un poco más exclusivas. Después aparece Rubén Díaz con un 16% de las plantillas analizadas. Nuevamente es similar al caso de Van Dijk y Adelaide. Muy buena altura, muy buen contacto físico, muy buena defensa, quizás un poco menos de velocidad. La versión más utilizada es la versión normal. Habría que analizar nuevamente, ahora que apareció la versión del Manchester City, que está rotísima. Yo la estoy utilizando y es muy buena. Y ahora, hablando de temas de laterales, tenemos a Alaba en un 16%, su versión del Real Madrid. Es la más utilizada. Y después tenemos a Joao Cancelo también en un 16%. Yo a Joao lo utilizo, me encanta. Es lateral finalizador. Y la versión más utilizada es su versión de Champions. Te repito, hay algunos que utilizan laterales ofensivos, como pueden ser Alaba o Cancelo, que es lateral finalizador. Pero muchos, sí, muchísimos utilizan línea de 3 centrales para que sean mucho más firmes defensivamente. Y después jugadores que me sorprendieron, que pensaba que iba a estar mucho más. Por ejemplo, Arnold está solamente presente en un 4% de las plantillas analizadas. Y Upamecano también solamente está en un 4% de las plantillas analizadas. Y pensé que iba a estar en muchas más plantillas. Ahora vamos a pasar con los mediocampistas, que acá puede haber alguna que otra sorpresa. Vamos ahí. Si del medio hablamos, un jugador que no puede faltar es Kimmich, presente en un 30% de las plantillas analizadas. Y su versión más utilizada es la del Bayern Múnich, es del pack del Bayern. Y la verdad es un jugadorazo, tiene estilo de juego organizador, pero tiene muy buena movilidad, muy buen pase, buena agilidad, muy buenos stats defensivos, buena velocidad. Yo se los recomiendo un montón. El estilo organizador es uno que estoy aplicando bastante en este nuevo meta. Y la verdad, Kimmich me encanta, incluso su versión normal. Después, obviamente, tenemos a Kanté, presente en un 26%. Un MC omnipresente, un pitbull de casa, que también tiene pase aceptable y es muy utilizado entre los pro player. Lo que sí quiero aclarar es que la mayoría de jugadores juegan con un MO. Yo en este caso puse 3 en el medio, que van a ser 3 jugadores más con perfiles defensivos, porque más adelante con los delanteros voy a aclarar quiénes son más utilizados de MO. Quiero hacer esta aclaración, sepan que la mayoría utilizan un MO y no tantos jugadores defensivos en el medio. Después, obvio, tenemos a Casemiro, presente en un 22%. Y lo que me sorprende es que la versión del pack designado, del contrato designado, está presente en un 14%. Es un jugador completamente defensivo, es una roca. Muy bueno, muy buen contacto físico, muy buena marca, siempre va a estar bien posicionado defensivamente y es muy utilizado, obvio. Ahora tenemos un jugador utilizado por muchos de ustedes, estoy seguro, estoy hablando de Pedri Magia, que está presente en un 20% y la versión más utilizada es la de Player of the Week. Este también lo utilizan bastante de MO porque tiene remate al primer toque y Pedri creo que es uno de los jugadores más chetados de fútbol y estoy seguro que nos sorprendió a más de uno. Después ya hablando de los suplentes, si querés entre comillas, aparece un Fabinho presente en un 14% de las plantillas. Fabinho tiene un poco más de habilidades de pase de Casemiro. Casemiro es un poco más defensivo, pero bueno, se podrían decir que son similares si querés. Acá aparece una leyenda, tenemos a Vieira presente en el 14%, un omnipresente que voy a decir de Vieira, da miedo cuando te viene a marcar con su 1,92 m.
Nuevamente acá aparece lo de como pasó con Puyol. Hay muchas personas que no tienen a Vieira, las que tienen por lo general lo utilizan y por eso seguramente no está arriba de los más utilizados. Después tenemos uno que me sorprendió y yo le tengo mucho cariño. Estoy hablando de Wilmar Barrios, que está presente en un 8% de las plantillas. Ni tan mal, es un jugador muy barato, sale 51.000 GP nada más. Es medio escudo, pero tiene muy buena agilidad, muy buena marca, muy buena velocidad. Wilmar es un jugador que yo utilizo un montón y si viene en buena letra, lo uso de titular. Después tenemos a Pirlo, leyenda, en un 8%, la versión de Italia, que este jugador a mí se me pasó. No pensé que era tan bueno, nuevamente es organizador y es una delicia. Un pase, una agilidad, se mueve bien, incluso tiene marca, nuevamente pasa lo que les comenté antes de las leyendas. Y algunos que me decepcionaron o pensé que iban a estar más presentes, por ejemplo, es Nkunku, que aparece solamente en un 4%. Yo pensé que lo iban a utilizar muchísimo más como MO, solo en un 4%. Y para mí Nkunku tiene muy buenas habilidades y muy buenos stats. Pero bueno, no es tan utilizado en el ambiente competitivo del top 50. Y después aparece Kevin De Bruyne también solamente con un 4%. Hay que ver si ahora con su versión nueva del pack del City de los destacados se utiliza un poco más. Pero la realidad es esa. Me gustaría saber vos qué jugadores tenés de los que ya nombré y cuáles te parecen que falta o cuáles te sorprendieron que están. Ahora sí, vamos a pasar con uno de los más importantes, que son los delanteros. En cuanto a los delanteros, hay 3 jugadores que roban y están presentes en las mayorías de plantillas. El primero es Messi, presente en un 68% de las plantillas analizadas, y su versión de Pack Premium es la más utilizada. Y escuchen esto, el 38% de las plantillas tienen esta versión de Messi Pack Premium. Decime vos qué opinás al respecto. Nada que decir de Messi, es una bestia absoluta. Muchos lo utilizan de MO, que es lo que les comenté antes, o muchos también lo utilizan por derecha para aprovechar su tiro colocado. Después aparece la tortuga de Mbappé, presente en un 58% de las plantillas, y su versión normal es la más utilizada. Nada que decir de Mbappé, cazagoles, escurridizo, finalización, velocidad, una bestia. Y después tenemos a Neymar, presente en el 54% de las plantillas analizadas, y su versión Pack Premium también es la más utilizada y está presente en el 36% de las plantillas. O sea que la versión de Pack Premium de Messi y Neymar son por lejos las más utilizadas y la verdad en el ambiente competitivo se ven y mucho. Después tenemos a Rummenigge. ¿Cuánto tendrá Rummenigge? Bueno, Rume está presente en el 16% de las plantillas. No está nada mal para ser una leyenda. Es más, creo que es uno de los que más presentes está hablando del término de leyendas. Y después tenemos un jugador que te estarás preguntando. Estamos hablando de Sonaldo. ¿Estará tan presente? ¿Será tan utilizado Sonaldo? Bueno, está presente en el 14% de las plantillas analizadas. Pero ojo que la mayoría es su versión normal. Y la versión de eFootball 2022. Porque recuerden que hay algunos cambios entre las versiones de eFootball 22 y 23. En el caso de Sonaldo, por ejemplo, tiene mejores habilidades la versión del 2022. ¿Y ahora quién aparece? Aparece el bicho, papá. Aparece en un 8% de las plantillas utilizadas. Es verdad que esta semana vino en buena letra y eso hay que tener en cuenta. Después habría que hacer esto en las semanas que vienen todos en C. Pero su versión, la versión que está en un 8%, es la del pack del United. Creo que es un jugador utilizable en el pack del United. Puede ser atractivo. Aparte, ahora hay un poco meta en cuanto a centros y cabezazos y es utilizable, es verdad. Y después tenemos a Lewandowski. En un 14% presente Lewan y su versión más utilizada es la versión de la Champions. Lewan, además de ser un delantero tanque y tener buen cabezazo, es un poco más dúctil a comparación de Haaland. Y estoy seguro que te estarás preguntando, ¿y Haaland cuántos lo usan? Los del top 50, ¿cuántos lo usan? Al menos de titular, mi lengua ya es un desastre a esta altura, al menos de titular lo usan el 0% en las plantillas analizadas. Una locura. Igualmente estoy seguro que lo utilizarán de suplente porque recuerden que Haaland tiene súper refuerzo y entrando en la segunda parte hace más desastres, pero al menos el top 50 ninguno lo tiene de titular. La verdad son todos muy buenos jugadores, súper recomendados. Yo usé la mayoría y son esos jugadores rotos barras chetados que marcan la diferencia adentro del juego. Deja tu like si querés ver un video similar con los estilos de juego y estrategias del ambiente competitivo. Y nuevamente muchas gracias a Wookie por ayudarme con el tema Excel. Te voy a dejar el documento de fondo para que busques algún jugador en específico.
por si te interesa. Y comentame qué te pareció el ranking. ¿Te sorprendió algún jugador que apareció? ¿Te decepcionó? Al menos yo lo pasé muy bien haciéndolo. Espero vos que hayas disfrutado también al verlo. Recordá anotarte en la Frano Cup, suscribite, dale like, bla bla, todo lo que sabes. También hago directos en Twitch todos los días y no hay nada más que decir. Te mando un saludo muy grande y nos vemos en el próximo video.